Entonces, vamos a los que no están, tengan después dónde recurrir para ver cómo realizar su trabajo. ¿Ok? Voy a compartir primeramente eh, el 3D de lo que sería justamente la mampostería de elevación de nuestro proyectito. Vamos a seguir trabajando con el mismo proyecto arquitectónico de base o el primer ejercicio, justamente la primera planta AutoCAD que les facilité. Y repasando un poquitito siempre nuestro orden de rubros. Ahora voy a deshacerme un ratito del terreno. Entonces vamos a ir repasando lo que ya estuvimos estudiando. Estuvimos computando de forma inicial el cimiento de piedra bruta colocado. Después trabajamos con el cómputo de lo que sería mamposterías de nivelación. Estuvimos haciendo en nuestra clase de recuperación lo que sería justamente la aislación hidrófuga para la vivienda. Y el embarillado también de seguridad estuvimos trabajando ya en el cómputo de mampostería de nivelación. Hoy vamos a trabajar con el rubro de mamposterías de elevación, que sería ya bien, ahora vuelvo a encender lo que sería nuestro terreno, ya lo que queda visible al observador, ¿verdad? Ustedes saben que la parte de aislación hidrófuga ya está dentro de lo que es la mampostería de elevación, ¿verdad? Pero en este caso vamos justamente a diferenciar que en las primeras hiladas tenemos justamente la protección de la aislación hidrófuga, está pintada en otro color, pero sigue siendo mampostería de elevación. Eso quiero aclarar a modo que después no se genere una duda después por ello, ¿verdad? Como ustedes se imaginarán, es fundamental dentro de lo que es nuestra documentación gráfica a la hora de poder distinguir cuál sería la forma de nuestras paredes o nuestros muros de elevación, visualizar la proyección del techo en el plano arquitectónico para poder así interpretar cuál sería la volumetría de ese techo en ese proyecto arquitectónico. Si yo no tengo la proyección del techo marcada, yo no voy a poder saber si esa vivienda es a dos aguas, es a una sola, es a tres aguas, está hecha a cuatro aguas, es como es una cobertura de hormigón, ¿verdad? O no de un techo de sistema constructivo tradicional como el que estamos estudiando. Entonces, como dato fundamental en nuestra documentación gráfica, debemos tener en cuenta, en primer lugar, la proyección del techo, para poder interpretar de esa manera cuál sería la pendiente, cuántas faldas de caída de techo tendría justamente nuestra construcción. En el proyecto que yo les facilité a modo justamente de práctica, vamos a trabajar con una vivienda a dos aguas, con dos caídas de techo, dos faldas, ¿verdad? Que nos permite justamente tener la siguiente configuración de paredes. Voy a sacar un poco el techo. Y tenemos la siguiente forma, ¿verdad? Tenemos una altura mínima, ¿verdad? Donde tengo asiento del techo, ¿verdad? En la parte más baja. Y tengo justamente una altura máxima, que es la que sostiene mi cumbrera. La inclinación que yo tengo justamente de la falda del techo, desde la altura máxima hasta la altura mínima, me genera formas trapezoidales, ¿verdad? En lo que serían mis mamposterías de elevación frontales, por así decirlo, ¿verdad? La misma situación me genera en esta falda, ¿verdad? La altura máxima, ¿verdad? Del techo a la altura mínima justamente me genera también una inclinación, por lo tanto paredes de forma trapezoidal, ¿verdad? En las paredes frontales, teniendo en cuenta, por supuesto, mi fachada principal y mi fachada posterior. Entonces, en la principal y en la posterior, o en el sentido de la principal y posterior, voy a tener mamposterías de forma trapezoidal. Cuando yo miro de forma lateral justamente esa vivienda, voy a tener en cuenta que voy a tener siempre formas de paredes, en este caso rectangulares, ¿verdad? Porque tiene justamente un desarrollo longitudinal la vivienda, ¿verdad? Y el asiento de mi techo, ¿verdad? Ya sea en la parte alta como en la parte más baja,
de nuestra vivienda nos genera justamente formas rectas, en este caso rectangulares, en mis paredes laterales. La misma situación voy a tener en la pared del baño, ¿verdad? Donde voy a tener también una pared rectangular, pero digamos que por la altura va a estar en el otro sentido, va a estar en un sentido vertical, no apaisado como tengo en el caso justamente de la fachada lateral, ¿verdad? Voy a tener una pared también rectangular, ¿verdad? En la pared que está sosteniendo mi cumbrera o la parte más alta de mi techo. Otra, vuelvo a repetir, ¿verdad? En este caso también voy a tener una pared rectangular donde yo tengo mi asiento de techo en la altura mínima. Otra particularidad que tengo que tener en cuenta a la hora justamente del cómputo de las mamposterías de elevación son los descuentos que yo tengo que hacer a la hora de computar la cantidad de metros cuadrados de pared. Esos descuentos van referidos justamente a los sectores de vanos que yo tengo que preparar en mis muros de elevación o en mis mamposterías de elevación. Esos vanos son aquellos que están preparados para la colocación posterior de aberturas o de carpintería de madera para las aberturas tanto de ventana como de puertas, ¿verdad? Ese descuento que yo voy a hacer dentro de las paredes, ¿verdad? Van referidos a las áreas eh, que comprenden justamente esos vanos, ¿verdad? A ser descontados. O sea que yo voy a tener que hallar el área correspondiente tanto a las puertas y a las ventanas, ¿verdad? Para poder hacer el descuento correspondiente sobre el área de mampostería elevación a ser calculado. No sé si hasta acá me siguen todos y podemos pasar a lo que sería el AutoCAD del día. Sí, profe. Ok, entonces voy a compartir el siguiente documento para proceder ya a la explicación de lo que sería el cómputo en sí. La clase que tenemos para hoy es justamente lo que sería cómputo de mamposterías de elevación. Entonces, en primer lugar, lo que tenemos que tener en cuenta es la proyección del techo para poder justamente diferenciar cuál sería eh, la forma de ese techo. Para ello nos apoyamos también en el corte, que justamente el corte, como suele ser por lo general un corte principal, nos delimita ya la forma de ese techo en el proyecto en particular. El corte también nos permite tener datos justamente importantes como serían la altura mínima o la altura de asiento de tirante en el lado más bajo de mi techo, ¿verdad? Y la altura de asiento de tirante máxima donde yo tengo prevista la cumbrera de ese techo o la parte más alta. Como segundo punto a recordar, otro dato que tengo que tener en cuenta, aparte de la forma del techo, ¿verdad? De los datos provenientes tanto de mi corte o como del problema en general, está también el área de descuento correspondiente a las aberturas, ¿verdad? Aberturas de puertas y aberturas de ventana. Ahora, ¿cómo yo hago para calcular esto, verdad? En primer lugar, yo necesito hallar o confeccionar justamente el esquema de la pared a ser calculada. Bueno, acá voy a pedirles un ratito de tiempo, tengo una urgencia y enseguida estoy con ustedes de nuevo. Bueno, disculpen, tenía una llamada de emergencia. Continúo.
En primer lugar, lo que haríamos justamente es la confección del esquema de nuestra pared, ¿verdad? En este caso tenemos, yo al menos tomé la pared que sería más complicadita para hallar, tomé la pared de la fachada posterior, ¿verdad? Porque tenemos una configuración de dos trapecios, ¿verdad? O un doble trapecio en una misma fachada. Tiene dos descuentos de abertura, ¿verdad? Una ventana un poco mayor, ¿verdad? Y después tiene dos ventanas altas para ser descontadas en área. Ambas ventanas son de un área exactamente igual, pero son, o sea, son de configuración, o sea, son de forma diferente, ¿verdad? Bueno, ¿cómo hallamos este esquema o cómo resolvemos este esquema gráfico? Lo hacemos por medio de los siguientes datos. A tener en cuenta siempre de acuerdo al corte o a los datos del ejercicio o que pueda facilitar el ejercicio, ¿verdad? La altura de asiento de tirantes, en caso que no esté mencionada en el ejercicio, siempre vamos a utilizar a modo convencional 2,70 m de altura. Está. La altura de asiento de tirantes es aquella referida a el nivel de piso terminado o desde el nivel de piso terminado, ¿verdad? Hasta lo que sería el asiento o como es el posicionamiento de la base del tirante en nuestras paredes. Entonces, para poder yo tener la altura de la pared, yo voy a necesariamente realizar una sumatoria inicial, teniendo en cuenta como primer dato, vuelvo a repetir, la altura de asiento de tirantes, que si no queda especificada en el ejercicio, se utiliza 2,70 m de manera convencional. A ello tengo que sumarle una altura proveniente justamente de lo que sería el piso de cerámica o el piso cualquiera fuera, ¿verdad? Más la carpeta de regularización colocada sobre el contrapiso, que es este sector de la pared que yo no estoy computando, porque mi altura de asiento de tirantes yo la tomo desde el punto superior, ¿verdad? Desde mi nivel de piso terminado. Entonces yo lo que contemplaría sería estos 5 centímetros más que justamente corresponden a lo que sería la carpeta de regularización y mi piso utilizado, ¿verdad? Y a ello también le sumaría el ancho o la dimensión correspondiente a la macizada de la pared. La macizada es el área de pared que se completa, ¿verdad? Desde la posición del tirante hasta la altura del tejuelón. Voy a dejar de compartir y muestro un poquito para que sea un poco más claro lo que es la macizada. Bueno, voy a abrir un ratito mi SketchUp y les muestro. Voy a acercarme un poquito más, ¿verdad? Si yo tomo en cuenta, ¿verdad? Solamente la altura de asiento de tirantes, que sería esta parte, solamente la base, yo tendría esta diferencia que yo no estoy computando de metros cuadrados de pared. Esa dimensión para rellenar justamente la colocación de ese tirante se llama macizada. Entonces yo le tengo que adicionar a mi altura de asiento de tirantes, entonces la macizada, que es el sector de la pared que yo estoy usando para completar justamente la llegada de la pared hasta mi tejuelón, ¿verdad? Y también tengo que sumar lo que sería la base. Acá no está dibujado el piso, ¿verdad? Acá solamente está el contrapiso, ¿verdad? Sería la diferencia de pared que yo tengo que calcular, ¿verdad? O que sumar para la colocación del piso encima de mi contrapiso. No sé si queda claro que es macizada. No sé si me están siguiendo. Sí, profesora, claro. Ok, entonces, primer dato, entonces mi altura, la altura 1 o la altura mínima. La altura mínima entonces es resultado de la sumatoria de la altura de la macizada de tirantes más la altura de asiento de tirantes y la altura de la carpeta de regularización y piso. O sea, yo a mi altura de dato del ejercicio, si me da por ejemplo 2,70, yo le adicionaría 20 centímetros y ahí obtengo la altura mínima.
La altura mínima sería la base justamente de mi esquema. Yo tengo en cuenta después la siguiente medida que es correspondiente a la del eje de la pared, ¿verdad? Que es correspondiente a lo que sería nuestra zonificación. Voy a tener en cuenta la dimensión del eje, que en este caso la dimensión de nuestro eje es Profe, de 6,90. Sí. profe, ¿vos estás compartiendo pantalla? O sea, a mí no me aparece nada. Ah, bueno, voy a verificar. En teoría sí le di, pero voy a verificar que no, no comparte. Bueno, voy a volver a compartir. Dame un segundito, ¿sí? Ahora, Sí, ahí ¿bien? sí. Ahora sí, profe. Entonces, vuelvo a reiterar. Mi altura mínima es el resultado entonces de la macizada de tirantería más el asiento de tirantes más la carpeta de regularización y piso. Eso me da un total de 2,90. ¿Hasta ahí estamos bien? Ahora, la medida justamente de lo que sería la distancia en sí, ¿verdad? Es correspondiente a la medida de eje del muro, ¿verdad? A ser calculado, que en este caso va a ser 6,90, que es nuestra medida de eje a eje de muro ya conocida, ¿verdad? En este caso vamos a trabajar con la pared E, ¿verdad? Que sería nuestra pared de la fachada posterior. Coloco aquí entonces de dato 6,9. Ahora, ya tengo los datos básicamente de ese rectángulo, ¿verdad? De la altura mínima y ya de la distancia de eje de, o sea, de muro a muro. Ahora me falta hallar la altura máxima. La altura máxima yo voy a hallar teniendo en cuenta que la altura, la pendiente de techo utilizada para un techo de tejas es del 30%. Por lo tanto, voy a calcular, ¿verdad? La distancia correspondiente de eje a eje, teniendo en cuenta mi altura mínima hasta mi altura máxima, ¿verdad? Por 0,30, ¿verdad? En este caso lo hacemos de la siguiente manera. Si de eje a eje yo tengo 3,65, mi altura va a ser 3,65 por 0,30 que me da 1,09. ¿Está? Entonces, mi altura máxima va a ser resultado de lo que sería eh, justamente esa medida hallada, ¿verdad? A través del dato de la pendiente del ejercicio, más la altura mínima ya obtenida. La altura mínima ya obtenida, ¿verdad? Es de 2,90. Entonces, la altura máxima o la altura de posición de mi cumbrera sería el resultado de 2,9 más 1,09 resultante justamente de 0,30, dato de mi pendiente de techo, por la distancia de eje a eje de muro, ¿verdad? De altura mínima a altura máxima. ¿Está? ¿Quedó claro eso? Bueno, si no hay interrupciones, yo Sí, profe. continúo. Entonces, ya tengo mi altura mínima, ya tengo mi altura máxima, ya tengo la distancia de eje a eje de muro, entonces ya puedo confeccionar mi esquema, ¿verdad? O diagramar mi esquema. Ahora, tengo dos, un minuto por favor. Continúo, disculpen. Ahora tenemos ya diagramado nuestro esquema, tenemos que hallar nuestras áreas de descuento. Como les dije, tenemos tres aberturas que descontar, dos dimensiones de abertura. Una mayor, que está en el sector justamente de estar comedor, y dos ventanas altas correspondientes a la cocina y el baño, si mal no recuerdo, ¿verdad? La altura de lo que sería la ventana del estar siempre hallaríamos de la manera largo por ancho, teniendo en cuenta que es un rectángulo, ¿verdad? Y reemplazaríamos valores del largo por ancho de la abertura, que yo puedo obtener justamente de los datos del ejercicio, resultando así el área 1, ¿verdad? 1,57 metros cuadrados.
Tengo el área de la ventana tipo 2, ¿verdad? O el área de ventana justamente correspondiente a lo que sería baño y cocina, que son exactamente iguales, reemplazando valores un área de 0,55 metros cuadrados, que voy a multiplicar en este caso por 2 porque las ventanas son exactamente iguales, ¿verdad? Ahora, teniendo en cuenta la forma o el esquema gráfico de nuestra pared a calcular, voy a utilizar para el cálculo la fórmula del trapecio. Rememorando un poquito, sería base menor más base mayor sobre 2 por la altura. Yo tengo dos trapecios, haciendo el análisis justamente acá de mi croquis. Este rectangulito quiero aclarar que solamente es correspondiente a lo que es la fórmula, no a la ventana, ¿verdad? Yo no le dibujé la ventana, solamente teniendo en cuenta justamente ese esquema de pared, tengo que tener en cuenta que son dos trapecios, uno al lado de otro, ¿verdad? Y cómo hallaríamos o cómo reemplazaríamos los valores para la fórmula, ¿verdad? Esta sería la base menor, esta tomaríamos como base mayor y esta tomaríamos como altura, ¿verdad? Teniendo en cuenta el esquema. La fórmula, vuelvo a reiterar, utilizaríamos base menor más base mayor sobre 2 por altura. Ahora, para hallar justamente la pared E, yo tengo que tener en cuenta que voy a sumar dos áreas de trapecio, ¿verdad? Y a ambas áreas tengo que restarle las aberturas contenidas en cada trapecio. Entonces, a mi trapecio 1 le estaría restando el área correspondiente a mi ventana mayor, ¿verdad? Y a mi área 2 estaría restándole dos áreas iguales, ¿verdad? De una ventana alta. Reemplazando mis valores, entonces yo tengo el siguiente desarrollo del ejercicio. Sería la altura mínima como base menor más la altura máxima como base mayor dividido 2 por la altura, que en este caso sería la distancia de eje a eje de muro, menos el área de la ventana 2. El desarrollo de ello me da 11,005 metros cuadrados. Ahora, vamos al segundo desarrollo de trapecio, que yo tengo 2,90 como altura mínima, 3,99 como altura máxima, dividido 2 por la distancia, que en este caso es exactamente igual, es simétrica. Por lo tanto, la resolución que especifico al lado también es válida, como que tengo una forma simétrica. ¿A qué me refiero cuando digo simétrica? Que tanto la altura del primer trapecio como el del segundo es exactamente igual. Puedo reemplazar entonces de la siguiente manera, multiplicando un área de trapecio por 2 menos la sumatoria de áreas a descontar correspondiente a las ventanas. El resultado va a ser exactamente igual. Pero eso se da ¿por qué? Porque las alturas de ambos son iguales. En caso que acá yo tenga una altura diferente, esto ya no va a quedar aplicable. Eso quiero acotar. Ahora, ¿cómo trabajaríamos? La grilla correspondiente a lo que sería mampostería de elevación es la siguiente. En el primero siempre vamos a trabajar con nuestro esquema. El esquema quiero que lo hagan lo más detallado posible. Ustedes tienen en este caso la distancia total, la distancia dividido 2 correspondiente justamente al eje o a la altura máxima, la altura mínima, las dimensiones de las aberturas a ser calculadas, ¿verdad? Todo queda especificado en el esquema. Las dimensiones que van a colocar, ¿verdad? Serían las de base mayor especificando el valor, la de base menor especificando su valor, la altura especificando su valor, ¿verdad? Las áreas de vanos a ser descontadas están divididas en dos, en puertas y ventanas. En este caso yo no tengo puertas, ¿verdad? Solamente ventanas a descontar. Y en ambas hago el cálculo correspondiente y marco, subrayo, meto en un recuadro, pinto a color, ¿verdad? El área o el resultado ya de área a descontar. Las fórmulas que voy a utilizar son, para la altura correspondiente justamente a la parte de la cumbrera, ¿verdad? Sería pendiente por distancia. A la altura 1 o la altura mínima,
sería la fórmula de sumatoria de macizada más asiento de tirantes más carpeta de regularización y piso. Para la altura máxima, o H mayúscula, va a ser la resultante entre mi altura mínima o H1 y H dependiente. ¿Está bien? El área que voy a estar utilizando va a ser la de un trapecio, o la fórmula de área a ser utilizada es la del trapecio, y acá si quieren agregar también largo por ancho, que va a ser el área, la fórmula utilizada para área de aberturas a descontar. El cálculo ustedes van a resolver aquí en este apartado, el cálculo explicado anteriormente, ¿verdad? Yo opté por hacer 2 por áreas de trapecio menos el área de descontar. Ustedes van a decidir cuál utilizar. Se especifica siempre la unidad de cómputo, en este caso trabajamos con metros cuadrados. El valor parcial es asignado de acuerdo a la pared y el valor total sería la sumatoria de los valores parciales o paredes completas del ejercicio. ¿Hasta acá hay alguna duda? Profe, Sí, escucho. Profe, yo quería saber nomás, en la parte del gráfico, o Sí, sea, de eso, o sea, va variando de va a acuerdo variar bueno, de al acuerdo a la eje, pared. claro. Sí. Ok, gracias, profe. Tienen que hacer el detalle, ustedes sus grillas van a ir preparando. Yo opté por trabajar con ustedes con la pared E porque me parece que es la que más complejidad tenía porque era la de un doble trapecio. Después ustedes van a encontrar paredes de un solo trapecio, ¿verdad? Van a encontrar paredes rectangulares de diferentes dimensiones, ¿verdad? Que son más sencillas de trabajar porque la fórmula a aplicar va a ser simple, ¿verdad? Una sola. No va a haber sumatoria. Entonces opté por tomar justamente esa pared más complicadita. profe, Sí. en la parte de carpeta de regularización y piso, esa parte sí no entendí. ¿Cuál es la carpeta de regularización? Ok, voy a compartir de nuevo. Bueno, aquí en este detalle, en realidad no es un detalle, es un corte nomás, entonces no está tan detallado ahora. Voy a hacer un desfase. No se bache. Bueno, esta dimensión de 0,05 que ustedes están adicionando es 0,03 de un mortero de asiento o una carpeta de regularización del piso, también se le dice. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el cerámico del piso tiene aproximadamente 1,5 cm a 2 cm, de verdad, de acuerdo al que se usa. Nosotros para el ejercicio todavía yo no definí si vamos a usar un piso de cerámica esmaltada o un piso de granito o una baldosa calcárea, ¿verdad? Y eso va variando en sus dimensiones, ¿verdad? Pero de forma eh, convencional en el dibujo tomamos justamente 0,05 ya a ese valor junto, ¿verdad? De piso y carpeta regularización. La carpeta de regularización es una cementada o un asiento, ¿verdad? Que se le hace justamente con el mortero al piso para nivelar de forma a modo que justamente no quede diferencia de nivel entre baldosa y baldosa. Entonces, esos 0,03 de mi corte es correspondiente a esa carpeta de regularización para sostener el piso, ¿verdad? El piso que puede ser de cualquier otro tipo. Entonces, esa carpeta de regularización o mortero más la baldosa es 0,05. ¿Yo por qué tengo que adicionar a la altura de asiento de tirantes? Porque el asiento de tirantes se toma la medida sobre el piso, porque yo me voy, cuando voy a hacer un replanteo, me voy y mido con mi cinta métrica desde el piso o el piso ya terminado hasta la base de mi tirante, ¿verdad? Entonces yo no tengo en cuenta que esto también es un sectorcito de pared, aunque se vea mínimo, ¿verdad? Yo también tengo que tener en cuenta que es básicamente lo que se usó, ¿verdad?
para poner esa carpeta para regularizar mi piso sobre mi contrapiso y la dimensión del ancho de esa baldosa. No sé si aclaré tu duda. Sí, profe. Ok. Profe, ¿Sí? tengo que salir de la reunión porque tengo problemas de internet. No te preocupes, si es que ya atendiste la explicación, al menos yo ahora ya me quedo solo para aclarar dudas luego. Confío en que ustedes van a trabajar ya bien con la explicación, al menos si se disipan todas las dudas del grupo. Bueno, Puedes retirarte nomás ya. ¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno, si no hay ninguna, Profe. sí, Fernanda. No, disculpa, te decía que creía que ya no había dudas nomás. Ah, bueno, ok, les voy a pedir su colaboración para el registro de la asistencia. Entonces, si es que me pueden ir diciendo presente a medida que les llamo y si es que hay alguno que escribe en el chat, por favor me avisan si escribió o no, porque yo minimizo el Teams para poder puntear la asistencia, ¿sí? Fabio Araujo está. No. Aldo Argüello. El profe tiene problemas con su internet. Ok. Nicole Ábalos. Ella es la que se acaba de retirar por problemas de Sí, internet. perdón, disculpe. Julieta Barrios. Micaela Cardoso. María Fernanda Córdoba. Presente, profe. Lucía Ferreira. Sofía Fornerón. Gabriela Franco. Presente, profe. Vania Galeano. Ruth Garay. Presente, profe. Ámbar García. Presente. Elías González. Presente, profe. Tobías Guarié. Milagros Martínez. Presente, profe. María Betania Martínez. Elías Mereles. Maida Morel. Presente, profe. Verónica Paredes. Presente, profe. Y Sebastián Pereira. Presente, profe. María Luisa Pizurno. Presente, profe. Dana Calena Rodríguez. Presente. Dara Rodríguez. Presente, profe. Tatiana Romero. Verónica Sosa. Presente, profe. Miller Valenzuela. Pamela Vera. Enilson Zorrilla. Ok. Si no hay nadie más a quien registrar.
La tarea quedó asignada en el tablón general, en el tablero general. Para las dimensiones de abertura van a tener en cuenta para las aberturas grandes que van a ver también en dormitorios, van a utilizar siempre esta medida. Para las ventanas altas van a usar las mismas dimensiones ya de la clase, ¿verdad? O sea, 1 por 0,55 de altura. Las puertas sí creo que tienen distintos tamaños. Para las puertas tienen que tener en cuenta que yo voy a usar el vano, ¿está? ¿Qué quiere decir el vano? Que voy a tomar la medida de este punto a este punto. Voy a descontar los marcos. O sea Profe, que sí. Sí, nosotros no vemos su pantalla. disculpen, quiero que me hablen de a uno porque si no, no les entiendo. Que no, vos no estás compartiendo pantalla, profe. Ah, ok. Vuelvo a compartir. Me olvido, disculpen, para mí ya es súper. Yo agarro mal el AutoCAD, pienso que ustedes están viendo, disculpen. Bueno, para el caso de las puertas, tienen que tener en cuenta que la dimensión que van a tomar es justamente de vanos. ¿Qué quiere decir? Del filo de mi marco, el filo externo de marco a filo externo de marco. ¿Qué quiere decir? Que si mi hoja de abertura del baño tiene 70 centímetros, el vano que yo voy a computar es de 0,80, ¿verdad? Voy a sumar la dimensión de los marcos, ¿está? Porque yo lo que quiero calcular es justamente el área de ladrillo. Esto es área ya de marco de madera, ¿está? Y para la altura tienen que tener en cuenta que si una hoja de puerta, ¿verdad? Tiene 70 centímetros, tiene 2,10 de altura de hoja, o sea que yo le tengo que tomar 2,15, porque eso sería con la altura del marco, ¿está? De la parte superior. Entonces, para una hoja de 70 centímetros, entonces yo tomaría 80 por 2,15 en el caso de las puertas. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Sí, profe, yo tenía otra pregunta. ¿Viste ese, bueno, el vano de la cocina? Sería la Ah, abertura de la puerta. Ese, o sea, ese. acá. Sí, Sí. ¿Cuál es su medida? la dimensión de ese vano es de 1 metro. Ya. Gracias, profe. De nada. ¿Otra consulta? Bueno, si es que ya no hay ninguna, entonces les dejo trabajar. La tarea ya quedó asignada justamente al general. Que tengan excelente fin de semana. Nos vemos la siguiente clase. Profe, si tenemos alguna duda, No, podemos escribirte, ¿verdad? Sí, como siempre. Creo que hay dos compañeritos de ustedes luego que ya me estuvieron escribiendo y a los dos se les aclaró su duda. Les pido disculpas nomás si es que no es automático, ¿verdad? Porque de repente si me escriben, yo cuando ingreso de nuevo, entonces ahí reviso y ahí contesto. Los jueves es mi día libre, yo no tengo clases en el técnico, entonces por lo general yo jueves no uso la plataforma de Teams, me conecto los viernes tempranito y ahí entonces suelo encontrar y ahí respondo cuando encuentro. Después de lunes a miércoles, si me escriben, probablemente voy a estar en Teams y enseguida voy a mirar, ¿verdad? Pero si es que de por ahí me escribió en miércoles a última hora, el jueves no esperen que le conteste porque yo no abro Teams, uso otra plataforma. ¿Está bien? Dale, profe. Dale, chiquitos, nos dale, vemos. profe, gracias. Dale, hasta luego. Chao, chao. Chao, profe, Profe. gracias. Chao.